Pues vamos a iniciar nuestra charla en nuestra mesa de trabajo y nos gustaría que nos comentaran desde su disciplina y especialidad. ¿Podrían hacernos un breve recuento histórico hasta la fecha de la planificación urbana de la Ciudad de México? Y para aterrizarlo, ¿en cuáles serían sus características, aciertos, deficiencias y pendientes por atender en la época actual? Bien, pues yo creo que la Ciudad de México ha tenido un desarrollo urbano muy intenso, sobre todo a partir de los años 50, en donde el crecimiento se dio de manera muy importante. Recordemos cómo se ha venido llevando a cabo esto. También con un gran impacto toda la zona conurbada de la Ciudad de México, del Distrito Federal, lo que ha llegado a conformarse ya la zona metropolitana. Recordemos toda esta mancha urbana de cerca de 20 millones de habitantes, en donde tenemos características muy especiales de asentamientos que tuvieron origen en invasiones, en zonas irregulares, en zonas de alto riesgo, y que se han creado conflictos especiales en cuanto a aspectos sociales. Este ha sido mucho el desarrollo de la Ciudad de México y ha tenido impacto en lo que hemos de platicar esta mañana sobre la seguridad en las ciudades. O sea, todo este desarrollo urbano, toda esta planificación y esta falta de planificación, ¿a dónde nos ha llevado? El espacio público en la ciudad es un elemento importantísimo, es el lugar de encuentro. Y cuando nos referimos al espacio público, empecemos a pensar desde la calle. La calle es el principal espacio público de las ciudades, el que une distintas áreas de la misma, y es un lugar que debe de permitir precisamente esa convivencia ciudadana. Arquitecto. Arturo Arango, no soy Arturo. arquitecto. Sí, Arturo. Cabe señalar que la ciudad ha tenido una planificación nula, ¿no? Es decir, el crecimiento ha sido desordenado las más de las veces, y atendiendo mucho a cuestiones políticas. En particular, por ejemplo, me interesaría ver el oriente de la ciudad, en donde el crecimiento se da con invasiones avaladas por partidos políticos, y bueno, ahí se da un crecimiento completamente desordenado, fuera de lugar, fuera de toda lógica, crecimiento que a la larga lleva hacinamientos que conllevan una gran cantidad de personas viviendo en un mismo espacio, compitiendo por cualquier metro cuadrado de terreno, y entonces tenemos crecimientos horizontales y verticales que nos llevan a una gran inseguridad. Ha habido estudios muy prestigiados. Me acuerdo uno de Rafael Ruiz Harrell, recientemente fallecido, en donde él señalaba que a medida que se incrementaba el número de pisos en un edificio, se incrementaba exponencialmente el delito, ¿no? Entonces él decía, bueno, a 3 pisos es más o menos seguro. A partir del 4º en adelante, ya nadie se siente dueño del terreno más que de la puerta para adentro, y entonces empiezan a descuidar espacios públicos, y pues son situaciones que van llevando a una inseguridad que padecemos y sufrimos todos los días, no solo los habitantes del Distrito Federal, sino de la Ciudad de México en su conjunto. Sí, abundando un poquito en lo que nos está comentando Arturo, quisiera yo recordar también la falta de planeación en las grandes unidades habitacionales que tenemos en la ciudad, en donde carecen de verdaderos espacios de esparcimiento y de recreación para los habitantes, en donde los espacios de los departamentos son pequeños, y entonces eso expulsa a los jóvenes a salir a la calle y se crean situaciones pues proclives a la delincuencia en muchos de los casos, porque no tienen dónde ocupar su tiempo libre, ¿no? Es un negocio tremendo, ¿no? Así vemos, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento vi en Aguascalientes casas aprobadas de 35 metros cuadrados, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿quién puede vivir razonablemente bien, una familia de escasos recursos, en una casa de 35 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es nada más darles un lugar donde vivir, es un hotel, y a partir de ahí, pues hazte bolas. Y si luego no tenemos, adicionalmente no hay espacios urbanos adecuados, no hay jardines, no hay bibliotecas, pues todo el mundo que se va a la cantina o se va a tomar en las calles, ¿no? Que es, normalmente si tú circulas por las zonas marginadas o humildes de nuestra ciudad, de toda la Ciudad de México en su conjunto, pues tú te vas a hallar colonias como Nesa, Iztapalapa, algunas
en donde te hallas a la gente literalmente tomando en las calles, o incluso ya tomando en los pocos espacios públicos de recreación que quedan, ¿no? Que son deportivos, jardines, que en algún momento pues los van tomando y van formando parte de una delincuencia incipiente, por así decirlo, porque de hecho pues se convierten en delincuentes al estar invadiendo ese tipo de espacios, ¿no? Por lo menos en ciudadanos antisociales, por así decirlo, ¿no? Por decirlo lo más fácil posible. Y no sé, podrías encontrar así zonas como la unidad de Ermita Zaragoza, donde está el famoso el tianguis del Salado de los miércoles, ¿no? Donde las casas son pequeñísimas, los espacios son realmente había que 1,5 metros, creo, de pasillo, 1,5 metros que se redujo posteriormente por invasiones de los mismos habitantes a medio metro, en donde ni pasa una patrulla ni pasa un policía y es muy difícil circular por esas zonas, ¿no? Y entonces se vuelve proclive a la delincuencia, ¿no? O los patios de servicio que son donde podría estar los niños jugando, pues apenas si cabe la lavadora, ¿no? Pues sí, ¿no? Y deja que quepa la lavadora, cuando la tienen, en el mejor de los casos, ¿no? Son personas que, pues que tienen condiciones muy difíciles de vida y que como sociedad en su conjunto no hemos podido darles los elementos y satisfactorios para que puedan salir adelante, ¿no? Entonces los vamos orillando a vivir en esas zonas y esas zonas se nos vuelven focos de infección delictiva, pero de inmediato, ¿no? Narcomenudeo, robo a transeúnte, asalto a casa habitación, robo a mano armada. Digo, quien haya pasado por la unidad de Ermita Zaragoza sabe exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Cuando las viviendas son muy pequeñas, primero que nada se tiene que prever de que no exista hacinamiento dentro de la familia, o sea, tiene que haber la suficiente cantidad de metros cuadrados y de espacios dentro de la vivienda para que la familia viva adecuadamente. Cuando esto es pequeño y es lo suficiente, se debe de sustituir por espacios públicos recreativos que de alguna manera inviten a la convivencia, y estos espacios deben de ser apropiados por la ciudadanía, porque lo que comentaba Arturo, o sea, si nadie los usa, pues entonces sí, ya son espacios proclives para que lleguen los delincuentes y ya los hagan suyos. Entonces eso es uno de los trabajos intensos que hay que hacer en la Ciudad de México para lograr la seguridad ciudadana, ¿no?, que tanto queremos. Doctor Juan Ángel Torres. Todo esto que se ha comentado configura un fenómeno muy perverso, porque las ciudades desde la antigüedad tenían como su principal vocación otorgar seguridad. El crimen, la violencia, el peligro estaba fuera de los muros de la ciudad. La ciudad era un remanso, ese era su propósito. Actualmente sucede al contrario. Es en las urbes, entre más grandes, más criminales, es en las urbes donde el crimen adquiere patente de residencia. Las muy pequeñas poblaciones, el ámbito rural es mucho menos delictivo, hay una tasa de incidencia mucho menor que en las ciudades. Las ciudades se han vuelto criminógenas. Existen razones de orden urbanístico, arquitectónico, que hace propicio el crimen, sin duda, pero existen también de orden económico, de orden social. En una ciudad donde la mayor parte de los habitantes no tienen una fuente formal de trabajo, no completaron su educación básica, no pertenecen a familias integradas, sería muy difícil esperar que no hubiera tasas altas de criminalidad. Pero aquí también cabe aclarar una cuestión. Efectivamente el gobierno es el que debe garantizar de alguna forma esa seguridad, pero nosotros no sentimos que el espacio público sea nuestro, que ese es un grave problema. Es decir, cada vez lo hemos ido abandonando, y cada vez nos estamos encerrando más con murallas. Incluso, bueno, ahora quien viva al poniente de la ciudad sabrá también de qué hablo. Que poco a poco se van generando pequeñas ciudades ya en el interior de la ciudad, ¿no? Ya condominios horizontales para personas de muy altos recursos, que incluso ahí ellos mismos
no se sienten dueños más que de la casa, de la puerta de su casa hacia adentro. No sé si me explico, esta parte esta falta de apropiarnos de ese espacio público, el sentirlo cada vez menos nuestro, me parece que es un grave problema, ¿no? Que tendríamos que intentar resolver primero. El sentir un espacio como nuestro es el primer paso de ventanas rotas que, bueno, la estrategia que proponía Giuliani, ¿no? De cuidar los espacios. Si funciona o no es otra cuestión, pero me parece que es un primer paso el sentir esos espacios públicos como nuestros, el sentir que son parte de nosotros, me parece que es ahí donde podríamos empezar Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo que los ciudadanos hagamos nuestra la ciudad, que hagamos nuestro el espacio público, y uno de los elementos para que las ciudades vayan transformándose en ciudades seguras es precisamente el vigilante natural, que es el ciudadano que desde su casa está atento a lo que está sucediendo en la calle, es la persona que en la calle camina y que está observando lo que sucede, son los vigilantes naturales, son los de los puestos de periódicos, de las flores, en fin, todas aquellas personas que usan el espacio público y que pueden estar atentos a que no suceda algún delito de oportunidad. ¿Por qué es importante el diseño, la planeación y distribución del espacio público arquitectónicamente hablando? ¿Y cómo relacionarlo con la cuestión de seguridad y la transformación de la sociedad? Precisamente considerando la calle como el principal espacio público, hablamos de plazas, parques, jardines, todo aquel espacio en el que todos tenemos el derecho a estar y a disfrutarlo y a gozarlo. Es muy importante, primero que nada, que tengan dentro de la ciudad, que tengan los elementos que den la sensación de seguridad. Y un elemento importantísimo es la iluminación, es el mantenimiento, es la conectividad que debe de existir entre los distintos espacios, el que yo me sienta segura porque sé a dónde voy dentro de ese propio espacio, y que también se tenga la vigilancia formal. Digamos, una cosa es el vigilante natural, el ciudadano que está atento a lo que está sucediendo, y hay un trabajo de solidaridad, digamos, de atender y de apoyar en caso de alguna emergencia, y obviamente la figura formal, el policía de barrio que tanto se ha mencionado, un policía que se identifica con la comunidad y que tiene todos los elementos para poder actuar en algún momento dado. Hay algunos casos en los que es muy importante que los espacios públicos tengan obviamente su propia vigilancia. Un espacio público es exitoso cuando se usa. Cuando un espacio está vacío es porque algo anda sucediendo ahí. Y hay un elemento muy interesante, Nati, que cuando las mujeres usamos los espacios públicos, tenemos la plena certeza que es un espacio que sí da seguridad, porque nosotros somos como más sensibles, estamos atentas como de alguna forma, y también cuando estamos con los niños en los parques, en fin, ahí es donde tenemos que tener mucha atención para que precisamente se disfruten y se usen los espacios públicos como deben de ser, y que se inhiba el cometer delitos, estos delitos que suceden, ¿no? en la calle, el delito común y corriente, digamos.